La República Romana, una era notable en la historia antigua, se extendió desde el 509 a.C. hasta el 27 a.C. Se caracterizó por el establecimiento de un gobierno republicano tras el derrocamiento de la monarquía romana, significativos conflictos militares y el ascenso de figuras influyentes cuyas acciones moldearon el futuro de Roma. Este ensayo profundiza en el establecimiento del Senado, las guerras púnicas y las contribuciones de figuras notables como Julio César y Cicerón. El establecimiento del Senado. El Senado romano, una institución fundamental de la República, desempeñó un papel crucial en la gobernanza y la administración del Estado. Su establecimiento fue un momento pivotal en la historia romana, marcando la transición de la monarquía a un sistema republicano más complejo. Orígenes y estructura. Los orígenes del Senado se remontan a los primeros días de Roma, incluso antes de que la República se estableciera formalmente. Inicialmente, el Senado servía como un consejo asesor para los reyes. Sin embargo, después de la expulsión del último rey romano, Lucio Tarquinio el Soberbio, en el 509 a.C., el Senado evolucionó hasta convertirse en un cuerpo más poderoso dentro del nuevo marco republicano. El Senado estaba compuesto por patricios, la clase aristocrática de Roma. Inicialmente, consistía en 300 miembros, pero este número fluctuó con el tiempo. Los senadores eran elegidos en función de su estatus social, riqueza y experiencia en el servicio público. Aunque el Senado no tenía poder legislativo, su influencia era inmensa. Controlaba las políticas financieras, los asuntos exteriores y la religión estatal. Funciones y poderes. Las funciones principales del Senado incluían asesorar a los magistrados, supervisar la administración de justicia y gestionar las finanzas del Estado. También jugaba un papel significativo en la política exterior, negociando tratados y declarando la guerra. La autoridad del Senado se basaba en su sabiduría colectiva y experiencia, convirtiéndolo en la institución más respetada de la República. Uno de los poderes más importantes del Senado era su capacidad para emitir decretos, conocidos como senatus consulta. Aunque estos decretos no eran vinculantes legalmente, tenían un peso significativo y generalmente eran seguidos por los magistrados. El Senado también tenía la autoridad para nombrar dictadores durante tiempos de crisis, otorgándoles poder absoluto por un periodo limitado para abordar emergencias. Desafíos y reformas. A lo largo de la historia de la República, el Senado enfrentó numerosos desafíos, incluyendo disturbios sociales, corrupción política y conflictos internos. La lucha entre los patricios y los plebeyos, los ciudadanos comunes de Roma, condujo a reformas significativas. Las más notables de estas fueron la creación de la oficina del tribuno de la plebe y el establecimiento del consejo de la plebe, que dio voz a los plebeyos en el gobierno. Las guerras púnicas. Las guerras púnicas fueron una serie de 3 grandes conflictos entre Roma y Cartago, que duraron desde el 264 a.C. hasta el 146 a.C. Estas guerras tuvieron un profundo impacto en la República Romana, moldeando su paisaje militar y político. La Primera Guerra Púnica, 264 a 241 AC. La Primera Guerra Púnica comenzó como una lucha por el control de la isla de Sicilia. Tanto Roma como Cartago buscaban expandir su influencia en el Mediterráneo, lo que llevó a un conflicto prolongado. La guerra vio numerosas batallas navales, ya que ambos bandos competían por la supremacía en los mares. La estrategia innovadora de Roma de usar tácticas terrestres en batallas navales, como el Corvus, un dispositivo de abordaje, les permitió ganar ventaja. A pesar de los reveses iniciales, Roma emergió victoriosa en el 241 a.C., obligando a Cartago a ceder Sicilia y pagar una indemnización sustancial. La Segunda Guerra Púnica, 218 a 201 AC. La Segunda Guerra Púnica es quizás la más famosa de las 3, en gran parte debido a las hazañas del general cartaginés Aníbal Barca. El atrevido cruce de los Alpes por Aníbal con sus elefantes de guerra y sus posteriores victorias en batallas como Trebia, Trasimeno y Cannas dejaron a Roma en una posición precaria.
A pesar de estas derrotas, la resistencia y la astucia estratégica de Roma, particularmente bajo el liderazgo de generales como Escipión el Africano, finalmente cambiaron el rumbo. En el 202 a.C., Escipión derrotó a Aníbal en la batalla de Zama, poniendo fin a la amenaza de Cartago y cimentando la dominancia de Roma en el Mediterráneo occidental. La Tercera Guerra Púnica, 149 a 146 AC. La Tercera Guerra Púnica fue un conflicto breve pero decisivo dirigido a la destrucción completa de Cartago. Roma, temiendo un resurgimiento del poder cartaginés, lanzó una campaña brutal que culminó en el saqueo de Cartago en el 146 a.C. La ciudad fue arrasada y su territorio se convirtió en la provincia romana de África. Figuras notables, Julio César y Cicerón. Dos de las figuras más influyentes en la última república romana fueron Julio César y Marco Tulio Cicerón. Sus vidas y carreras tuvieron un impacto duradero en la política romana y en la transición de la república al imperio. Julio César. Julio César, nacido en el 100 a.C., fue un genio militar, político y una figura clave en el final de la República Romana. Su carrera estuvo marcada por una serie de acciones y reformas audaces que finalmente llevaron a su ascenso como dictador y a su asesinato. Éxitos en la carrera temprana y militar. La carrera temprana de César se caracterizó por su ambición y perspicacia política. Formó el primer triunvirato con Pompeyo y Craso, una alianza política que le permitió asegurar el consulado en el 59 a.C. Su posterior nombramiento como gobernador de la Galia le brindó la oportunidad de demostrar su destreza militar. La conquista de la Galia por César, documentada en sus Commentarii de Bello Gallico, mostró su brillantez estratégica y expandió los territorios de Roma. Sus victorias y la lealtad de sus legiones lo convirtieron en uno de los hombres más poderosos de Roma. La guerra civil y la dictadura. Las tensiones entre César y el Senado, particularmente con Pompeyo, que se había alineado con la élite senatorial, llevaron a una guerra civil en el 49 a.C. La decisión de César de cruzar el río Rubicón con su ejército fue una declaración de guerra contra el Senado y marcó el comienzo del fin de la República Romana. Las fuerzas de César derrotaron rápidamente al ejército de Pompeyo, y para el 45 a.C., era el gobernante indiscutido de Roma. Como dictador, César implementó una serie de reformas, incluyendo la reorganización del calendario, resultando en el calendario juliano, la expansión del Senado y varias medidas sociales y económicas dirigidas a mejorar la vida de los ciudadanos romanos. Asesinato y legado. La concentración de poder de César y su declaración como dictator perpetuo, alarmaron a muchos senadores que temían el fin de la república. En los idus de marzo, en el 44 a.C., un grupo de senadores, incluidos Bruto y Casio, asesinaron a César en un intento de restaurar la república. Sin embargo, la muerte de César no restauró la república. En cambio, sumió a Roma en un mayor caos y guerra civil, lo que finalmente llevó al ascenso de su sobrino nieto y heredero adoptivo, Octavio, más tarde Augusto, y al establecimiento del Imperio Romano. Marco Tulio Cicerón. Marco Tulio Cicerón, nacido en el 106 a.C., fue un estadista, orador, filósofo y una de las figuras más influyentes en la última república. Sus contribuciones a la política y la filosofía romanas tuvieron un impacto duradero en el pensamiento occidental. Vida temprana y carrera política. Cicerón nació en una familia ecuestre adinerada y recibió una excelente educación en retórica, filosofía y derecho. Sus habilidades oratorias y experiencia legal rápidamente lo llevaron a la prominencia en la política romana. El ascenso de Cicerón fue notable para un novus homo, hombre nuevo, sin lazos ancestrales con el Senado. En el 63 a.C., Cicerón fue elegido cónsul. Durante su consulado, descubrió y frustró la conspiración de Catilina, un complot para derrocar al gobierno. Sus acciones durante esta crisis consolidaron su reputación como defensor de la República y le valieron el título de Pater Patriae, padre de la patria. Contribuciones literarias y filosóficas.
Más allá de su carrera política, Cicerón fue un prolífico escritor y filósofo. Sus obras sobre retórica, como De Oratore, y sus tratados filosóficos, incluyendo De Republica y De Legibus, han sido fundamentales en la formación de la tradición intelectual occidental. Los escritos de Cicerón sobre ética, política y derecho proporcionaron un puente entre la filosofía griega y el pensamiento romano. Años posteriores y muerte. Los últimos años de Cicerón estuvieron marcados por la agitación política y las dificultades personales. Se convirtió en un crítico abierto de Julio César y, tras el asesinato de César, de Marco Antonio. La serie de discursos de Cicerón conocidos como las Filípicas atacaron a Antonio y buscaron reunir apoyo para la República. Sin embargo, el segundo triunvirato, compuesto por Octavio, Antonio y Lépido, vio a Cicerón como una amenaza. En el 43 a.C., Cicerón fue proscrito y posteriormente ejecutado por los soldados de Antonio. Su muerte marcó el final de una era para la República Romana, pero su legado como defensor de los ideales republicanos y maestro de la prosa latina perduró. La República Romana fue un periodo complejo y dinámico en la historia antigua, marcado por el establecimiento del Senado, importantes conflictos militares como las guerras púnicas y las contribuciones de figuras notables como Julio César y Cicerón. El papel del Senado en la gobernanza, el impacto de las guerras púnicas en la expansión de Roma y la influencia de César y Cicerón en la política y el pensamiento romano son fundamentales para comprender el legado de la República. A pesar de su eventual transformación en el Imperio Romano, las instituciones, los conflictos y las personalidades de la República continúan fascinando e informando nuestra comprensión de la antigua Roma.